This session talks about Sesión vamos a hablar sobre la representación en en la parte fiscal. Hemos estado hablando sobre la justicia fiscal y la necesidad de tener mayor representación fiscal. Nosotros somos defensores de este tema de la representación fiscal. Este tema es muy técnico. Lo voy a dejar para los expertos. Yo seré nada más un comentador sobre este tipo de políticas fiscales. Estaré tomando el papel de los ciudadanos para ver cómo consideramos estas políticas. Pero uno de los aspectos más importantes que nosotros defendemos es definir este tema de la justicia fiscal. Si tenemos que decir en dónde se necesita considerar la justicia fiscal, bueno, la representación es muy importante al elegir a un representante, a un comité. Los ciudadanos también tienen que tener acceso a información sobre justicia fiscal. Deben de poder comentar sobre esto. Y para esto se requiere de transparencia fiscal y se requiere de una ciudadanía diferente que esté involucrada. De eso estaremos hablando en este panel. El nuevo tipo de ciudadanos que tienen que ser más incluyentes, el papel que juega la sociedad civil en la parte fiscal, cómo la sociedad civil está reclamando nuevos espacios para interactuar y tener acceso a mejores resultados para todos los ciudadanos de diferentes formas, sean mujeres, minorías, raza, clase, etcétera. Y también es importante hablar sobre los ciudadanos, sobre la diversidad de los ciudadanos. Hablaremos sobre raza e impuestos. Eso fue nada más la introducción. Ahora quisiera presentar a Yvette Lind, profesora asistente en la Facultad de Negocios de Copenhague, que es experta en los temas fiscales y la globalización. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Gracias por invitarme. Este tema me apasiona. Así que qué gusto escuchar que tú también eres un fanático de este tema. Este es parte de un proyecto que estoy haciendo. Los estados sujetos a diferentes tratamientos. La movilidad económica cada vez más se está dando. Y debido a estas movilizaciones, dependiendo de la movilidad, hay impuestos, pero generalmente no se incluyen en la influencia democrática de una situación. Los estados sujetos tienen tratamientos diferenciados. Esto es muy obvio, especialmente cuando algunos son obligados a mudarse como inmigrantes o incluso aquellos que eligen mudarse. Algo interesante, los estados no nada más ya están compitiendo por estos impuestos. Los estados individuales están compitiendo con estos aspectos. La ciudadanía formal es la forma para incluir o excluir a los individuos y sus consecuencias. Uno de los ejemplos obvios de esta práctica es el caso
de la ciudadanía cuando la obtienes al invertir algo. Esto lo que propone es atraer inversionistas, hacer ciertas contribuciones financieras y fiscales para recibir una ciudadanía. Este tipo de ciudadanía tiene muchos beneficios. Pueden tener el pasaporte, pueden vivir y trabajar. Y por eso la Comisión de la UE está analizando de manera muy cercana todas estas prácticas. Han introducido un nuevo sistema de inmigración que es por puntos. Hay personas que ya tienen trabajo en el Reino Unido, que tienen un salario, que son líderes en algún campo, son bienvenidos. Aquellas personas que tienen un salario menor no son tan deseables. Voy a resaltar algunos de los hallazgos más importantes. Yo veo la parte de la fiscalización, el acceso, los beneficios. Podemos ver la referencia de la ciudadanía. Esta es subjetiva, fiscalización ilimitada a un 2%. Y por supuesto, tienen acceso a todos los derechos a nivel local. Y si vemos diferentes grupos, los que buscan asilo tal vez tengan que esperar de 5 a 8 años en sus procesos. También están sujetos a pagar impuestos. Hasta que ha pasado cierto tiempo, van a tener acceso a las elecciones locales. Otro tema son los pensionados de Suecia. España, Portugal son muy populares. Están sujetos a acceso limitado, a un 25% de tasa. Y en algunos casos, que esto no es muy común, como en el caso de portugués, están sujetos a una tasa del 0%, porque hay un intermedio entre las políticas regionales. En muchos casos están sujetos a una fiscalización de cero y no tienen acceso a las elecciones. Estos son unos ejemplos nada más de cómo las sociedades modernas en este mundo globalizado están recurriendo al marco anterior. La ciudadanía es una nueva herramienta para la parte fiscal. Hay gente que se ve obligada a mudarse y otros que desean hacerlo. En mi opinión, esta práctica de cobrarle impuestos de acuerdo a sus estados migratorios o políticos, pues se deben de integrar también para poder integrar de manera exitosa a las personas, a las sociedades. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ivette. A continuación, el señor Don Nascimento, él es profesor de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. El tema de la parte fiscal afecta las vidas.
80% contra el 9% de la gente blanca que recibe mayor educación. Este es un impacto importante. Hay un estudio para los derechos humanos. En las cuestiones de poder. Respecto a las afectaciones a la productividad, la sociología fiscal en sus estudios vio la relación entre la tributación con otro tipo de operaciones que son puntos importantes. El sistema fiscal y el económico ha afectado el estatus humano en la estructura y ha afectado la prevalencia desde el mecanismo para imponer impuestos. En Brasil hemos visto diferentes momentos sociales, pero entendemos en cuanto al racismo se refiere, es diferente en cuanto a la calidad. Hay categorías que desaparecen, pero hay aspectos políticos e ideológicos que afectan el desempeño de la actividad estatal. La estructura debe iniciarse con respecto a las determinantes, el papel que juega el Estado, cuestiones económicas sociales, la correlación de la fuerza social y económica que actúa en el sistema. Es una fuente de evidencia que las políticas fiscales son de gran importancia por la inequidad que existe. Se requiere la participación más por escrito. Desde hasta 1964, esto se vio una afectación en las exportaciones, los impuestos que tenían las exportaciones, y esto implicó una carga fiscal. Es una cuestión histórica universal que ha producido esta situación en la población afro-brasileña. Para capturar esta relación que se da, es muy importante que haya visibilidad, porque el sistema fiscal no siempre actúa de manera autónoma, pero esto es operado por personas que también se ven afectadas por los efectos políticos, y el poder revertir la constitución que se dio en 1980 llevó a la sustentabilidad económica y política. Sin embargo, se puso en duda el diseño fiscal que hizo surgir más inequidades, lo que ha demostrado que hay algunos puntos de disparidades sociales que no tenían ningún valor político. En este caso, no se han reducido los privilegios ni se ha incrementado la visibilidad. Hay indicadores que muestran que en los años recientes ha habido un cierto equilibrio de acuerdo a las normas internacionales. Los costos sociales llevaron a la revelación de que no hay esta equidad en las fuerzas políticas. Hay cosas que aceptamos y otras que rechazamos. Hay la necesidad para materializarlo. Se requiere generar condiciones. Aquí es necesario afectar la pobreza en el contexto social y la población afro-brasileña. Se requiere de un gran cambio de la capacidad del Estado para las finanzas. Sin embargo, si la investigación internacional muestra si fuese posible mejorar la calidad en casos de circunstancias terribles, el uso fiscal o de impuestos es lo que se puede usar para luchar contra la inequidad social. De no ser así, no se puede nada más con crecimiento económico. La ciencia lo ha mostrado con diseño internacional, un diseño institucional de la sociedad que no se logra con retórica nada más.
En el 90 se vieron estas diferencias. Hay más eventos. Calidad en Brasil, la dimensionalidad ha ocasionado un efecto en costos, particularmente en esto. Y también esto nos lleva a ver lo que es mejor y poder reducir. No nos podemos limitar nada más a querer implementar las regulaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, Flavio. Le quiero recordar al público que hay un botón para discusión en vivo en la parte inferior derecha. Pueden poner las preguntas para las personas del panel que se pueden contestar al final. Y ahora Lenet Guayana va a hablar de su experiencia. Leonard Wanyama, esto es de la Red de Gobernanza o Gobernabilidad e Impuestos Africanos Orientales, y va a hablar de los impactos de la legislación en Kenia, etcétera. Le damos la palabra al señor Leonard Wanyama. Agradezco muchísimo, Mati. Mi día comenzó que hubo problemas con mi conexión y no pude estar presente correctamente, pero quiero repasar con ustedes mi presentación rápidamente. Nuestro estudio tiene como título Obligaciones y abordaje de recursos humanos con respecto a los impuestos. La Red de Gobernanza de África Oriental está recolectando de individuos y de ciertos grupos que están interesados y pensamos que es importante para justicia social. Hay el desarrollo de capacidades y defensoría de estos derechos. Se podrán preguntar por qué la Red de Justicia Fiscal de África Oriental, pues son las actividades que nuestra membresía trata de ligar esto a otros aspectos del ciclo de ingresos, que tiene que ver con ingreso, asignación de ingresos y gasto de ingresos. Así es que si se basa en nuestro plan estratégico, estamos arduamente tratando de encontrar un idioma único, común, que le ayude a la membresía a entender aspectos de justicia fiscal de una manera más fácil, porque cuando hablamos de evitación de impuestos y de alteración de tratados o no cumplimiento, pues está muy lejano del presupuesto. Así es que, aunque las 4 R's de la tributación, revenue, redistribution, repricing y representation, que en inglés quieren decir ingreso, redistribución, volver a poner precios y representación, pues esto se enlaza a la conversación, pero queda todavía muy lejano, porque cuando hablamos de impuestos en ocasiones se piensa que hablamos de impuestos y cómo hay que asignar el dinero. Así es que al redactar este documento de nuestro plan estratégico y sus actividades, nos enfocamos principalmente en el contexto social, tratando de mostrar que nos tenemos que ir más allá del sentido de sensibilidad democrática, en donde las actividades retóricas tienen que ver con un sentido de justicia, hasta llegar a una lógica de asignar responsabilidades. En el constructo social quizá tenemos una 6ª R, que habla de reciprocidad en la justicia fiscal. Por un lado están las expectativas y las necesidades del contribuyente que le haga justicia al público, pero por el otro lado está la cuestión de cumplimiento, requisitos de tributación y justicia por parte del gobierno, con el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de las Personas, donde habla de ciudadanos individuales y su obligación de pagar impuestos. Pero todo tiene una pregunta a la par, y esto se vuelve lo que son los cimientos de nuestras conversaciones. El estudio ve entender la justicia económica
lo pone en la perspectiva de transformación estructural y las organizaciones que son parte de la ATGN tienen ideas de desarrollo sobre el desarrollo sostenible, pero al final hay que dar ideas para mejorar la productividad, incrementar los ingresos y poder lograr más justicia. Y luego resaltamos un sistema justo, informándoles que implica que todo mundo tenga una parte de tributación de acuerdo a sus capacidades, que no haya fugas de ingresos, que los impuestos se enfoquen en ayudar a las personas y que deben ser transparentes, responsables y fáciles de entender. ¿Cómo podemos incorporar los principios de los derechos humanos en la tributación con el modelo de panel? Estamos reforzando o somos líderes en procedimientos, procesos y conversaciones fiscales sobre participación, responsabilidad, no discriminación y empoderamiento, y en última instancia para que sea Estado de Derecho posible. Esto se puede discutir con la abreviatura que tiene el panel. Y luego damos implicaciones de que el panel de principios de derechos humanos quiere decir qué implica esto para los gobiernos y qué implica para los contribuyentes. Y luego, de alguna manera, damos descripciones generales de lo que quieren decir los principios, tanto para el gobierno como para los contribuyentes. Y luego se hace un proceso en el cual las organizaciones pueden sacar un programa de justicia fiscal. Tiene que ver con un análisis de causalidad y brechas de capacidades. Otro paso es identificar prioridades para la acción y diseño del programa. Y luego quiero resaltar esta diapositiva que tiene que ver con el análisis de patrones. Denme un momento. Ojalá que lo puedan ver todos. Son los pasos en un enfoque basado en derechos humanos para poder programar una justicia fiscal. Ojalá lo puedan leer todos. Bien, en este caso vemos, hablando de los patrones, mostramos la relación entre lo que es obligación por parte del gobierno y el poder dar los derechos. Mostramos de lo que es responsable el gobierno y de lo que es responsable el ciudadano. A otro nivel, el documento presenta ejemplos. En este caso, tomamos algo que nosotros apreciamos mucho, que es la relación entre el hecho de que si alguien paga, es un análisis de patrones con las relaciones de los municipios y de los comerciantes, poder tener acceso a los centros de mercado. Me parece que aquí son brechas de capacidad que tienen que ver con la capacidad Creo que me voy a saltar esta diapositiva. La capacidad para poder dar los derechos y poder asumir esas responsabilidades. En este análisis de brechas de capacidades, capacitamos a nuestros miembros a que determinen quién tiene la responsabilidad, quién tiene la autoridad de hacerlo, en dónde están los recursos, cómo asignarlos y quizá gastarlos, la toma de decisiones y el tipo de comunicación que se requiere para que puedan entender cómo funcionan los impuestos para ellos. Esto es un mapeo sencillo de estas perspectivas con base en la autoridad, recursos, toma de decisiones y comunicación. Por último, este paso para identificar prioridades para la acción que se basan en la importancia, visibilidad. En este tipo de ligas tiene que ver con más conversaciones presupuestarias. El paso 5
tiene que ver con el diseño del programa, en donde ahora están viendo cómo van a graficar las conversaciones para poder tratar de influenciar e informar lo mejor que se pueda a través de ciudadanía activa, como pueda ser si quieren hacer protestas o representaciones teatrales, o sea, de alguna manera los guiamos para que vean qué quiere decir y cómo se relacionan los impuestos a otros aspectos presupuestarios o los ciclos de ingresos, para que los reconozcan, y lo enlaza a la familiaridad con los derechos humanos que se discuten cuando se tratan cuestiones de impuestos. Algo más que no se ha podido hacer del todo por COVID-19 es los contextos de emergencia. Son los derechos humanos que se basan en enfoques para la tributación en contextos de emergencia. Antes de ni siquiera que ocurriera el COVID-19, teníamos este problema en una región en donde va a haber muchas catástrofes de por sí que se relacionan con el clima, etcétera. E incluso esto se puede requerir para poder discutir qué es un contexto de emergencia y cómo debemos imponer los gravámenes y cómo debe ser la tributación en este sentido. Pero esencialmente el principio a analizar aquí es que las pandemias, las catástrofes, las emergencias no invalidan ni cancelan la responsabilidad y los deberes que están alrededor de la tributación. Sin embargo, sí informa el tipo de consideraciones que son necesarias. Por ejemplo, en Kenia tuvimos el problema de suspender los impuestos un cierto tiempo. Tuvimos algunas ayudas, pero ¿cómo logramos que la gente participe y que se involucren más en aspectos tributarios? Tenemos varias recomendaciones. Después de este estudio, quisiéramos hacer todavía mucho más para poder ver cómo las autoridades fiscales en la región pueden inculcar enfoques de derechos humanos en las administraciones fiscales, para que podamos informarle a más gente las cuestiones sobre la tributación, hacer estudios que se relacionen más con esta perspectiva y también involucrarnos en actividades sobre la moral fiscal. Estamos en un contexto muy serio sobre cómo hacer esta conversación y poder entender que va a haber tensiones, que va a haber casos de cuestiones que tengan que ver con la entrega de servicios, etcétera. Hablando de investigación, estas son las principales recomendaciones. Sobre comunicaciones, tenemos que también diseminar toda la información sobre derechos humanos y tributación con diálogos políticos para que haya más diseminación. Y luego, por último, tenemos la capacitación y desarrollo de capacidades. Poder tener una educación cívica con un enfoque apropiado a la tributación, que es algo que se debe inculcar debidamente en nuestras sociedades, basado en nuestros mandatos de la Comunidad de África Oriental, y es ahí en donde estamos enfocándonos para poder tener más importancia en los que hacen las políticas, los legisladores y las políticas en general. Muchísimas gracias, Lynette. Yo creo que muchos podemos aprender de este enfoque basado en los derechos humanos, en este tema y en muchos otros. Nuestro último orador, el doctora María Ron Balsera, parte de Action Aid y coordinadora de la alianza que trabaja en el tema de la educación y propugna la justicia fiscal. Cuenta con mucha experiencia académica. ¿Tiene usted la palabra? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo en esta gran conferencia.
Estoy hablando a nombre de mi colega Johannes, que desafortunadamente no tiene buena conectividad en el Internet y lamenta no estar aquí. Hoy voy a presentarles este toolkit, que es una versión actualizada de un trabajo que hicimos hace algunos años. Actualmente está disponible en inglés, en portugués y en francés, y ya lo estamos traduciendo al español en este momento también. Es un gran ejemplo de lo que hacemos. Este enfoque de derechos humanos es muy importante porque vincula el trabajo que nosotros hacemos a nivel internacional, nacional y local. Es generar conciencia a nivel local, que es una de estas tendencias de ActionAid que está trabajando así con sus socios locales. Este es un enfoque participativo, de manera que está generando conciencia sobre el conocimiento existente de las personas, generar conciencia en las comunidades y ayudar a las personas a fortalecer sus capacidades y comunicarse en la forma que sea más pertinente para ellos. Promover un conocimiento integral. Y este tema se enfoca en la justicia fiscal. Esta es una actualización de un trabajo anterior, incluye los comentarios, las revisiones previas. Es una recopilación de 24 toolkits para aprender sobre justicia fiscal y algunos de esos trabajos están hechos a la medida de determinados grupos. ¿Por qué necesitamos este tipo de toolkit para la acción? Bueno, tenemos que contar con servicios de tributación que tengan el enfoque de género, que ha tenido un inicio muy abstracto. Hemos estado platicando con las personas en las comunidades y cuando les preguntamos ¿cuántos de ustedes pagan impuestos? Muchos no levantan la mano porque se consideran como personas que no son contribuyentes. O sea, ellos piensan que están trabajando en un nivel informal y no pagan impuestos. Pero cuando les decimos, a ver, ¿cómo pagas por tus servicios o cómo haces esos? Bueno, nos damos cuenta que son contribuyentes porque están pagando el IVA, por ejemplo. El pagar impuestos empodera a las personas y es el tipo de rendición de cuentas que los gobiernos deben de tener. Los gobiernos tienen la responsabilidad de dar servicios públicos a cambio de esos impuestos. Así que es muy importante construir este tipo de conocimiento y empoderarlos cuando están demandando servicios públicos. Mencionaré al final algunas historias de éxito que me parece que son muy importantes. Es facilitar una compartición de conocimiento, darles información que sea técnica, pero no de manera técnica para que sea comprensible para ellos. Algunas de las herramientas son hechas a la medida de sus necesidades y se diseñaron tomando en cuenta grupos específicos. Por ejemplo, para estudiantes y para maestros, la herramienta ideal es la escuela. Para ver qué le falta a la escuela, el gobierno, las ONGs no deben de estar pagando por todo eso. Existe esta rendición de cuentas, este contrato social de que tienes acceso a estos servicios. Hay muchas brechas en los servicios públicos y las ONGs se han convertido como en alguien que da esos servicios, les ayudan a las escuelas, pero las ONGs deben de apoyarlos también. Hacemos lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes mandan a sus hijos a las escuelas con esta idea de que estás pagando dobles? Le estás pagando a la escuela cuando debe de ser pública y estás pagando también por las escuelas privadas. Esto ha sido muy poderoso. Y existe otra herramienta, por ejemplo, como la montaña de mercado para los agrícolas, para los personas que tienen algún acoso de proveedores. Esta es generar conciencia sobre
la dinámica de poderes y de género. Esto es específico para gente joven, pero ha sido muy exitosa porque toman una foto, la comparten en sus redes sociales y va generando mayor conciencia. En términos de diferentes secciones de este toolkit, el enfoque es que este tool cubre temas que tienen que ver con la gobernanza, el papel que juegan las empresas en la tributación, y hay discusiones importantes sobre la tributación. Muchos de nosotros somos contribuyentes. Los más ricos relativamente deberían de pagar más impuestos y los más pobres menos. Las compañías extranjeras generalmente no pagan su parte tributaria. ¿Qué impacto tiene esto en el tipo de dinero que cobran los gobiernos? En la sección 1 se enfoca en los problemas locales. Ya les han explicado cómo tiene que ver esta tributación. Pero presentamos la información con caricaturas y usamos, por ejemplo, cerillos, piedras para representar cuánto salario pudiera tener alguna persona, cuánto ingreso y cuánto deberían de estar pagando. Hacemos la diferencia entre un sistema progresivo de tributación, tomamos el tema de la corrupción también y usamos diferentes herramientas para ir compartiendo este conocimiento y generar conciencia. La sección 2 considera los problemas locales de los servicios públicos. Habla sobre estos 3 puntos que yo he coordinado, como el servicio público de la salud, la iluminación, el alumbrado, etcétera. Estos son algunos ejemplos de lo que pagan los contribuyentes. Contamos con fotografías sobre cosas que ellos han identificado. En la tercera sección se vincula las raíces nacionales con las internacionales y los problemas locales. Tratamos de quitar el mito de este concepto del gobierno que no tiene suficiente dinero. Si tú tomas más del presupuesto para educación, se lo estás quitando a salud. Y todo tiene que ver con aumentar el presupuesto. Esta es una conversación que generalmente es muy abstracta, pero gracias a estas herramientas podemos comunicar estos temas de manera muy sensible, muy sencilla, y es muy empoderante para las personas porque ya pueden identificar los problemas y empezar a movilizarse para defender sus servicios, basándose en el hecho de que son contribuyentes. Y de las historias de éxito que quiero compartirles es que contamos con muy buenas anécdotas, especialmente de Pakistán, que están documentadas en un video. Toolkit les empezó a dar mucha información y ellos empezaron a generar conciencia sobre cómo ellos pagan impuestos y dicen que han pagado impuestos no nada más al comprar cigarros, sino en otros productos también, y eso fue muy empoderante para ellos. Se fueron con los funcionarios locales, con las autoridades locales y le dijeron, por ejemplo, esta escuela no está funcionando por diferentes situaciones, cuesta mucho dinero. Este es el dinero que les estamos pagando y no nos pueden decir que esto no podría pagar por eso. Y debido a eso, el gobierno local se comprometió a reparar la escuela, lo hicieron y ahora los niños van a una buena escuela. Este es un ejemplo de cómo generar conciencia puede tener un impacto para que la gente se empiece a movilizar y pida los derechos, que les den los servicios a los que tienen derechos. Son historias de éxito que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias, María. Voy a escoger algunas preguntas y como moderador tengo el privilegio de hacer la primera pregunta para Flavio. En Brasil, ¿han identificado ustedes algunos aspectos de discriminación como leyes, por ejemplo? ¿Algunos impuestos que sean discriminatorios para ciertos géneros? ¿O es una cuestión socioeconómica que la gente que tiene una descendencia angloafricana se ve afectada? Es una pregunta interesante. En cuanto a las políticas de Brasil, siempre hemos tenido este enfoque de la raza. Todo esto tiene un impacto social. Los políticos inteligentes pueden tener una influencia. El sistema fiscal no reproduce una equidad social. Tenemos que hacer un análisis para ver que la parte de tributación considera también la dimensión política y social. El sistema tributario, en Brasil, la siguiente pregunta será para Liz y para Alex. Liz, ¿cuál es tu experiencia en cuanto al análisis de la moral de la tributación, la parte de los 4 Rs y el contrato social? ¿Cómo funciona esto con la economía informal? Alex, esta pregunta es para María. Y Alex dice, hay una serie de artículos. Me gustaría saber si los oradores encuentran semejanzas entre sus experiencias. Leonard, María, ¿están listos para responder esta pregunta? Si quieren, contesto yo primero. Voy a ligar esta pregunta en cuanto a la moral de la tributación. Creo que para nosotros, y retomo el punto que hablé sobre pasar de este sentimiento democrático a una lógica democrática. Una vez que se pone la responsabilidad y queda claro quiénes tienen obligaciones y quién tiene que pagar qué, encontramos que el ciudadano está empoderado y ya hay una vinculación directa. ¿Pagas impuestos? En este punto, esa es mi expectativa y eso es lo que yo demando directamente. Si vemos el contexto de la evolución en toda la región, vemos que hay un empoderamiento. Cuando están claros sobre sus responsabilidades. Y me parece que el estudio de María sobre este toolkit es muy parecido al trabajo que nosotros estamos haciendo. Qué bueno que podamos cooperar, que podamos aprender de lo que están haciendo otros países, porque podemos combinar esta lógica de la que estamos hablando y ligarla ahora a la parte de la acción. Muchísimas gracias. Bueno, es que no puedo ver la pregunta. Pero en cuanto a la tributación informal, tenemos muy buenos ejemplos, especialmente en Kenia, donde los proveedores como Join Together no quieren pagar estos impuestos de ventas porque son como informales, ¿no? O sea, se recaban de manera
informal. Ellos los empiezan a pagar hasta que ven que hay instalaciones sanas en el mercado. Tomó meses, pero sí, ya pudieron finalmente lograr el cambio que querían en estas instalaciones. Hace un par de años, mi colega Kasia y yo escribimos un artículo sobre pagar para la educación cuando se supone que es gratis, ¿no? Eso se ve como una manera informal de tributación. Esa fue una parte importante de nuestro trabajo también. Gracias. Un par de preguntas más. Tengo una pregunta de Ivette que me parece fascinante sobre la idea de la tributación y cómo es diferente para darle la ciudadanía en los países. Hay algunos regímenes que dan una visa de oro. En los países nórdicos, Suecia también no cobra impuesto de herencia. La gente más rica se está mudando por esa razón. Hay países en donde no se considera la tributación o la falta de armonización entre las políticas de un país y de otro los beneficia. Esta es una pregunta para todos. ¿Cuáles son los actores que son importantes para el contrato social? ¿Tienen ejemplos sobre estos retos que se enfrentan en la tributación? Yo puedo comenzar. Los sujetos son contribuyentes y se mueven entre jurisdicciones para evitar pagar impuestos. Eso no es nada nuevo. En cuanto a este impuesto por herencia, es algo que vemos que atrae a muchas personas, al igual que el hecho de pagar impuestos y obtener una ciudadanía. Esto se ha visto mucho en la parte global. Vemos que el recibir la ciudadanía pagando impuestos es muy importante para Dinamarca. Una vez que se agrega así, pues aumenta más la inequidad existente en grupos vulnerables. A estos grupos vulnerables se les hace mucho más difícil integrarse a la sociedad. Y la pregunta sobre los actores que son más importantes, Leonard, te pregunto a ti, cuando comenzaste con este enfoque de derechos humanos ¿cuáles son los nuevos actores que están comprometidos ahora y que no lo estaban antes? Hablaste de donantes también. Este tema de construcción de capacidades, desarrollar capacidades por las autoridades. ¿Cómo retomas este tema? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Antes que nada, esa pregunta es la esencia de esta transformación que necesitan hacer los gobiernos. Nuestra membresía, las organizaciones civiles no tienen relación con la parte tributaria y en ese sentido todas se unen porque hay un componente de ingresos que se debe de considerar. La sociedad civil fue el grupo más importante en entrar a la conversación en términos de apoyar a estos grupos que son la segunda arena, o sea, los académicos que están hablando sobre los principios, actualizar sobre qué es lo que está ocurriendo en los debates a nivel local, a nivel internacional, cómo deben de pensar sobre temas. Es muy importante, pero como ya les he mencionado, esto es parte de nuestro plan estratégico. Queremos hablar también con otros grupos porque hay una brecha muy amplia.
la orientación diferente de los grupos. Por ejemplo, las organizaciones civiles tienen un enfoque muy diferente, pero lo que sí nos damos cuenta que los une es este enfoque de derechos humanos. Abordar estos temas con el enfoque de derechos humanos. Nuestro propósito es hablar con ellos. Este contexto en nuestro país, este debate político, la reforma constitucional, el gobierno cada vez más escucha a la sociedad civil por esta conexión de los derechos humanos y cómo es necesaria para considerarse. Un buen ejemplo en términos de leyes y de nuestras actividades con nuestros socios en Uganda, que han tenido una muy buena relación con las autoridades tributarias, hablan con ellos. Y es algo que constantemente estamos viendo que las autoridades tributarias tratan de explicar cada vez más el contexto. Y es ahí donde vemos que las cosas están evolucionando. Muchas gracias. Gracias por responder sobre estos nuevos actores que vemos en la escena ahora. Sí, es importante comenzar a expandir a los principales participantes y eso es lo que estamos tratando de hacer para que, o sea, el tema de los impuestos no es nada más para los tecnócratas o para los secretarios de finanzas que sepan de dónde viene el dinero o por qué viene el dinero, ¿no? Para todos los activistas, este es un tema en el que estamos trabajando en las alianzas, hacer la vinculación entre estos temas, porque es muy importante para el presupuesto, lo tenemos que hacer de manera sustentable. O sea, el tema aquí es expandir e incluir a otros actores. Tengo una pregunta para Brasil. Cuando fui por primera vez a una reunión de NTJ, fuimos a Brasil y ahí la gente hablaba sobre este tema y hablaban sobre justicia fiscal y encontramos una contraparte en el sindicato con las autoridades fiscales. Muchos de los defensores de la justicia fiscal estaban hablando sobre estos temas. ¿Piensa usted que en Brasil se lleva a cabo esta discusión y hay toolkits para la tributación? ¿Hay servicios que se proporcionen por la paga de impuestos? ¿Hay discrepancias entre paga de impuestos y servicios que se ofrecen? En Brasil hay grandes retos y se habla mucho sobre cómo el sistema tributario se está construyendo o se ha construido. En el momento estamos experimentando una crisis en Brasil con todo esto. En el 2016, el gobierno habló sobre estas políticas fiscales y de momento el gran reto se ve en otras formas de políticas fiscales. Se está llevando a cabo discusiones sobre cómo la sociedad no debe de aceptar estas desigualdades. En mi opinión, este es uno de los grandes retos para nosotros, hablar sobre la cultura de los derechos de los servicios, los derechos tributarios, las inigualdades, El punto aquí es cómo la sociedad en Brasil quiere contar con un sistema tributario. ¿Qué pasa en Brasil con este impuesto a la riqueza? ¿La gente está emocionada? No te escuché bien. Hay una campaña en Brasil sobre este impuesto a la riqueza. Este es un punto que emociona a las personas. Es necesario. Pero tenemos que ir paso a paso. Tenemos que llevar a cabo estas discusiones con la sociedad civil. Es todo un reto.
tenemos la parte de la sociedad civil, la parte académica. Es necesario llevar a cabo estas conversaciones. Lo importante es que hablemos con la sociedad civil y que tenga algo que decir sobre estas intervenciones gubernamentales. Prácticamente estamos terminando ya con este panel. Nos quedan unos cuantos minutos. No pretendo resumir todo, pero si pudieras agrupar algunas de las presentaciones. Flavio mencionó cómo la ciudadanía física tiene un punto importante en la historia del país, de la economía, y al desempacar todos estos sesgos es cuando podemos ver una representación que sea más equitativa y que le dé sustancia a la representación. Desde la perspectiva académica, tenemos que ver toda la historia fiscal y la sociología fiscal del país. Por otro lado, si vemos el segundo artículo de Johannes, María y Leonard, vemos cómo este enfoque basado en los derechos humanos realmente los hace más concretos a nivel local y regional para participar de manera significativa. Están conscientes de sus propios derechos como resultado de eso, que ya tiene de por sí un valor que nos puede llevar también a un cambio a largo plazo en las políticas y en la sociedad. Estos fueron mis 2 minutos de tratar de resumir todos estos artículos que estarán disponibles en el portal. Pueden encontrar también el contexto, nos pueden mandar un correo si tienen más preguntas y les deseo un siguiente panel muy exitoso.